Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que este programa les sea educativo, especialmente a la gente más joven, quienes tienen el mayor horizonte en el que se puedan beneficiar con las ganancias de la bolsa de valores. Aunque les debo recordar que yo tengo una persona que tiene 75 años y recién empezó a invertir el año pasado, justo en la caída. Así que no necesariamente es solamente para los jóvenes quienes encuentren esto educativo, sino también para la gente mayor, ¿no? De 50, 60, realmente para todos. Y si se ponen a pensar, Warren Buffett tiene 94 años y sigue invirtiendo, ¿no? Entonces, sin más, empezaremos primero agradeciendo a todos nuestros fieles seguidores que siguen aumentando poco a poco y espero que todos ustedes puedan seguir convenciendo a sus familiares, a sus amigos, a quienes conozca, especialmente los más jóvenes, a que empiecen a invertir desde más jóvenes, que empiecen a leer, a ver videos en YouTube sobre cómo invertir en la bolsa. En mi caso, yo no supe de la bolsa hasta hace recién unos 10 años más o menos, ¿no? A mí nadie me instruyó, ¿no? Cuando era joven con respecto a invertir en la bolsa. Lo único que mi padre me enseñaba es a ahorrar, eso sí, ya. Pero el ahorrar con invertir, bueno, va mucho más lejos. Entonces, este video creo que lo voy a titular La guerra y la bolsa. Vamos a ver enseguida, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuál es el efecto de las guerras en la bolsa. Cada guerra es diferente, cada conflicto es diferente y pueda que esta lleve no abajo la bolsa o pueda que no tanto. Ahora les vamos a explicar. Pero antes les voy a enseñar la gráfica de una compañía que yo mencioné en un video anterior hace poco. Se llama Minas Buenaventura y vamos a ver si resultó o no el invertir en esta compañía. Se llama de Compañía Minas Buenaventura. Es una mina en Perú y más o menos les dije que era una buena idea invertir acá y vemos que las compañías mineras en general se han levantado y no solamente Compañía Minas Buenaventura, ¿no? También podemos poner Barrick. Aquí está Barrick. También eh, subió y en general las compañías mineras han subido. Y ahora empecemos con el tema del día, que es el efecto en las bolsas a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vamos a ver enseguida qué pasó con la bolsa de Rusia. Y aquí tenemos la estrepitosa caída de la bolsa de Rusia desde que empezaron a invadir a Ucrania. Y lo que podemos ver es que el índice de Rusia, que es el E-Rus de iShares, llegó a este punto $8. ¿Y qué pasó? Así como otros fondos decidieron paralizar las transacciones en en el índice que sigue a la bolsa de Rusia. ¿Por qué? A raíz de que la bolsa de Rusia paralizó sus transacciones en Rusia también. Felizmente para muchos de nosotros que tenemos invertido nuestro dinero en fondos, por ejemplo, o inclusive en grandes índices, Rusia venía a ser una bien pequeña proporción de los índices generales, ¿no? Entonces, el índice general no ha sido afectado mucho, como vamos a poder ver ahora,
por ejemplo, en el S&P 500. Aquí lo tenemos, el S&P 500. Es afectado de alguna manera por el conflicto, pero no de la misma manera, obviamente, que el índice de Rusia. Lamentablemente, lo que podría decir es lo que ha estado pasando últimamente, que varias cadenas de Estados Unidos han estado cerrando sus tiendas en Rusia. Ya, obviamente, por ese lado van a haber menos ventas. Por ejemplo, en el caso de Apple, menos ventas de Apple, productos de Apple. ¿No? Visa, Mastercard han salido de ahí, etcétera. Bueno, pero Rusia es un mercado pequeño, pero lo que pasa es de qué pasaría si el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Rusia y Ucrania y empieza a haber un problema con Europa y después Estados Unidos y otros países, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos llegar a ver un efecto más grande en lo que es el S&P 500 y otras bolsas alrededor del mundo. Entonces, como yo siempre he dicho, ¿no? Prepárense por lo inesperado. No se sabe qué es lo que va a ocurrir. Si no va a haber diplomacia y van a terminar esta invasión y todo va a llegar a la normalidad o va a regresar a la normalidad, aunque veo que ya va a haber mucha más tensión entre la OTAN, Europa, Estados Unidos y Rusia, porque con este presidente Putin, que ya ha empezado a hablar sobre preparar las armas nucleares, entonces realmente ha puesto en, digamos, como jaque a las otras países que realmente estaban gastando muy poco en sus defensas y ahora están redoblando el gasto hacia las defensas. Entonces, si esto es así, lo que vamos a ver en el futuro es más armamentismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no se puede confiar en Putin o en Rusia, porque si ellos quieren algo, entonces van a empezar a amenazar con el uso de las armas nucleares. Lo que podríamos hacer es ver qué es lo que ha ocurrido con la bolsa en el pasado, cuando han habido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos hace ver el recorrido de la bolsa y vamos a poder apreciar qué es lo que ocurrió al empezar o al inicio de la Primera Guerra Mundial en este punto, donde está el número 19, la bolsa cae. Y la bolsa empieza a subir nuevamente en este punto de acá. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial termina en el punto 23. ¿Ya? Entonces hay bastante volatilidad, ¿ya? Dependiendo de lo que ocurría en el campo de batalla. Y podemos apreciar también con respecto a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza en este punto y existe una caída un poco prolongada y una subida aquí en el punto 50 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vemos lo que ocurrió en el pasado, se ve claramente que va a haber volatilidad, va a haber una caída y cuando se gana la guerra por parte de las fuerzas en la última guerra mundial de las fuerzas del oeste, entonces empieza a subir nuevamente. Y después ya empieza a haber un tiempo de más estabilidad, ¿no? Y existen obviamente subidas y bajadas por otras razones, pero existe un auge. La tendencia a lo largo del tiempo viene a ser de alza. Y esto más o menos llega hasta el 2016-2020. Y de aquí para el futuro ya es un incógnito, ¿no? Eh,
La verdad es de que ¿cuál será la volatilidad hacia el futuro? Eso ya es, tendríamos que adivinar simplemente. Algunos tal vez se preocupen, bueno, en el futuro una guerra nuclear pues va a ser el fin del mundo. Y yo estuve pensando, no, realmente no. No necesariamente va a ser así. Entonces, por esa razón, uno tiene que mirar a largo plazo, ¿ok? Eh, porque no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Por otro lado, las personas que son negativas y piensen, bueno, realmente el futuro va a ser terrible, puede haber una tercera guerra mundial y se va a acabar todo, las personas que piensen así, bueno, esas personas también pueden seguir invirtiendo, solo que empezar tal vez a disfrutar un poco más de su dinero, ¿ya? De todas maneras, esa es una buena estrategia, disfrutar de tu dinero y dejar un poco para invertida para largo plazo. Esa es otra estrategia que se puede seguir. Y tal vez debas considerar seguir una inversión balanceada, ¿no? Hay fondos que son balanceados, ¿verdad? Ponen un poco en acciones, ponen otro poco en bonos, ponen otro poco en diferentes cosas que son algunas más volátiles, otras menos volátiles, etcétera. Pero ahora que han cortado un poco la salida de los recursos como el petróleo y no se sabe si va a seguir, se va a seguir cortando la exportación de petróleo hacia Estados Unidos, por ejemplo, o hacia Europa, por parte de los países de Europa, no de Estados Unidos, hacia Rusia. Esto es lo que ocurre. El precio del petróleo empieza a subir y los índices que siguen a las compañías de petróleo empiezan a subir. Entonces, esta puede ser una estrategia a seguir ahora que el conflicto sigue. Poner un poco de dinero en un índice que siga el precio del petróleo. Porque si el conflicto se agranda, ¿no?, a más países del mundo, los precios del petróleo y ciertos commodities van a empezar a subir. Bueno amigos, eso es todo para este programa. Les dejo con esta gráfica de un índice de las compañías de petróleo, el XLE, y esperemos que el conflicto se pueda resolver y que no sea algo prolongado, que sería lo mejor para las bolsas y para nuestras inversiones, ¿verdad? Ok, bueno, no se olviden de darle un like a mi programa y suscríbete si no lo has hecho aún. E infórmale a todos a quienes conozcas a que empiecen a invertir ya. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.